El primero es la hipertensión portal. La hipertensión portal ya la vimos cuando hablamos de hígado en las clases de abdomen. Obviamente tenemos que ir a valorar qué pasa con las venas suprahepáticas, qué pasa con la vena porta y sus ramas, la arteria hepática, la mesentérica superior y la vena esplénica. Todas ellas van a conformar el eje esplenoportal que necesitamos evaluar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la hipertensión portal? Si hay un aumento de presión sobre las venas suprahepáticas, obviamente va a haber aumento de presión en el sistema porta. Lo mismo va a suceder si se tapa la vena cava o el origen de las suprahepáticas hacia la cava, como es el síndrome de Budd-Chiari, va a aumentar la resistencia en el parénquima hepático y en el sistema porta. También acá está tratando de representarse la congestión hepática por una insuficiencia mitral masiva que transmite la presión del corazón hacia la vena cava, y como no hay válvulas acá, obviamente fácilmente esa presión alta va a pasar al sistema suprahepático y por ende al hígado, al sistema porta. Me dan un segundito. Daniel. Daniel. ¿Todo bien? Cuéntame. Sí. ¿Estás pensando en trombosis? Ya. Uh-huh. Uh-huh. Ya. ¿Pero qué necesitas? ¿Ver el nervio femoral? El femorocural. Es pelvis. Pelvis, sí. Como pelvis. No, sí, ya, listo. Gracias, ya. Chao, chao. Chao, chao. Bien, disculpe. Entonces, esto vamos a ver que de acuerdo a la localización de la obstrucción va a ser presinusoidal si la vía comprometida es esta, que es la vena esplénica o la porta, porque es antes del sinusoide hepático. Va a ser sinusoidal y está representado fundamentalmente por la cirrosis hepática cuando el compromiso sea parenquimatoso, y va a ser postsinusoidal cuando esté más allá del sinusoide y va a estar dado por el síndrome fundamentalmente de Budd-Chiari o de una insuficiencia cardíaca congestiva de alta presión. ¿Ya? Entonces, ¿qué queremos ver con los estudios de imagen? Ver el hígado, cómo está el parénquima hepático y si hay alteraciones focales, ver si hay un vaso aumentado, valorar la ascitis, la permeabilidad vascular, ¿ya? Y ver cómo está ese flujo. Ahora, a esta metodología se le agrega actualmente otra metodología que se llama la elastografía hepática. Y la elastografía hepática tiene por objeto medir exclusivamente la rigidez del parénquima hepático. Y por ese método de elastografía, que es absolutamente no invasivo y que solamente se hace con las ondas del ultrasonido y que se van midiendo áreas específicas, vamos a medir áreas del parénquima hepático y esa medición nos va a dar un rendimiento de una información sobre la rigidez de ese parénquima y
se evita muchas veces la biopsia hepática con esa metodología para determinar si el paciente tiene o no una cirrosis. Obviamente no vamos a dar la causa de la cirrosis, si esta es una cirrosis posbiliar, si es una de causa inmunológica, pero sí vamos a poder decirles cuál es la rigidez de ese parénquima. Entonces, con el Doppler vamos a poder ver la permeabilidad de los vasos. Ahí estamos viendo las suprahepáticas, llegando a la cava. Nuevamente, suprahepáticas llegando a la cava. Después vamos a ver en el hilo hepático la porta, que es un elemento importante que necesitamos ver si está permeable o no está permeable, al igual que la arteria hepática, que obviamente transcurre en íntima relación con la vena porta. Entonces, todos esos vasos los vamos a medir para poder ver qué es lo que pasa con la presión alta. Entonces, resumiendo, no voy a meter más información a sus cabezas, sino simplemente decirles que la elastografía hepática nos sirve ¿para qué? Para ver cómo está la rigidez del parénquima hepático. Es un método no invasivo, no usa contraste y permite ver con información de la ecografía la característica de ese parénquima hepático en cuanto a su rigidez. Y la otra gran utilidad de la ecografía en hipertensión portal va a ser la de valorar el eje esplenoportal, tanto para determinar su permeabilidad, de que no haya trombos dentro del lumen, ¿ya? Como para valorar los flujos y valorar las características de ese flujo para ver si ese flujo es anterógrado, o sea, está yendo por donde tiene que ir y que en el sentido que tiene que ir, o tiene algún grado de resistencia y eso hace que su flujo sea, en vez de ser positivo, digamos, ser negativo, y eso genera la presencia de varices en esófago y varices en fondo gástrico por el aumento de la presión dentro del sistema porta. Bien, esa es la primera parte que yo quería mostrarles para la utilidad de la ecografía en esta patología importante que es la hipertensión portal y cuyo, digamos, actor principal como causante va a ser, por supuesto, la cirrosis hepática. Pero no hay que olvidarse que hay otras causas que pueden condicionar hipertensión portal y cirrosis hepática, y no solamente la alcohólica. A eso quería llegar, que no hay solamente cirrosis asociada al alcohol, sino cirrosis a muchas otras condiciones clínicas a las cuales ustedes deben estar alertas. Bien, voy a buscar otra diapositiva. Esta. Vamos a dejar de compartir. ¿Será esto? Ahora están viendo otra pantalla, ¿verdad? Hola. ¿Ha cambiado mi presentación? Sí. Ya. Ahora voy a mostrarles rápidamente imágenes y la importancia actual de la resonancia magnética en patología de abdomen. Ya no vamos a hablar mezclado de ecografía, tomografía, rayos X, contraste, sino exclusivamente de la resonancia y las bondades que tiene esa técnica y las limitaciones. ¿Cuál es una gran ventaja? Nos permite hacer cortes axiales, como lo hace la tomografía, directos, pero nos permite hacer cortes directos en proyección axial, proyección coronal de muy alta resolución. Además, con la administración de contraste podemos valorar, igual que en la tomografía, indudablemente las estructuras vasculares,
Y cuando hay tumores, valorar el comportamiento de los tumores con el contraste. Nos permite además, con el contraste, ver las estructuras vasculares en otra dimensión, ¿ya? Que es la dimensión tridimensional. Aquí estamos viendo la aorta y las ilíacas, el origen de las renales, troncos celíacos, desde la esplénica, mesentérica superior, mesentérica inferior, etcétera, etcétera. Y si queremos ver un poco más, vemos la vena cava inferior y el retroperitoneo para valorar todas las estructuras. O sea, es una técnica muy completa que obviamente contribuye enormemente al diagnóstico. ¿Dónde tiene una alta potencia la resonancia magnética? Tiene en la valoración de los órganos sólidos por su gran capacidad de resolución de contraste. Nos permite diferenciar señales muy próximas unas a otras. Entonces, aquí estamos viendo el hígado, el vaso, los riñones perfectamente, el páncreas. Pero también nos permite valorar muy bien lo que es vesícula y vías biliares. Obviamente, con vesícula, la ecografía no tiene competencia. O sea, no vamos a ir a buscar hacer una resonancia magnética como primera modalidad en un paciente que viene con un diagnóstico de una colelitiasis. Pero si viene un paciente con un diagnóstico de una coledocolitiasis, por supuesto vamos a echar mano a esta técnica y ya les voy a mostrar por qué. Les había dicho que había una de las características muy importantes que era la posibilidad de hacer angiografía 3D, y aquí estamos mostrándoles en este caso una reconstrucción de esta angiografía, y ven la calidad del examen que permite hacer muy similar a la tomografía, pero a diferencia de la tomografía, aquí tenemos el problema del tiempo. Acá se requiere mucho tiempo para poder hacer este examen. En tomografía son pocos segundos y aquí requiere varios minutos para su realización. Entonces, se meten en programas especiales las imágenes y se pueden valorar muy fácilmente. Aquí estamos viendo el origen de las arterias renales, tronco celíaco, mesentérica superior, las ilíacas externas e internas, y podemos llegar hasta los pies si quisiésemos. Bien, ahora vamos a ver la utilidad del contraste. Cuando hacemos una resonancia en secuencia T1, vemos aquí claramente una gran masa tumoral que está ocupando el ilio hepático. En T2 vemos que es heterogénea hiperintensa, es hipointensa en T1. Y cuando le administramos contraste, y es temprano porque la aorta está francamente blanca con contraste, se pinta intensamente esta masa y posteriormente se lava, pero se lava rápidamente, y eso es un signo que se llama el washout, que nos está hablando que hay fístulas arteriovenosas y que se está lavando muy rápido esa lesión, y por eso cae su señal antes que la aorta, y eso nos está indicando que este es un tumor de alto grado de sospecha de malignidad, como así correspondía. Esta es una tomografía computada, las dos imágenes de arriba. Esto es simplemente para comparación, es el mismo paciente, para mostrarles que la información que nos dan las dos modalidades es la misma, pero que tenemos que tener mucho cuidado al momento de solicitar el examen y en la realización del estudio. Porque esta y esta imagen tienen una diferencia de unos 15 segundos en su adquisición. Esta se ha adquirido tempranito, esta un poquito más tarde. Y aquí en la tomografía lo que podemos ver es la lesión focal, porque las metástasis tienen flujo predominantemente arterial. Entonces, al ser predominantemente arterial,
cuando le llega a la arteria, la sangre por la arteria y en conjunto con el contraste se va a pintar. Pero a los pocos segundos ya la sangre está llegando también por el sistema porta y está pintando la mayor parte del parénquima hepático. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que se homogeneizan las densidades tanto de la fase arterial como portal y ya no alcanzamos a ver la lesión. O sea que si nosotros demoramos muy pocos segundos en la realización del examen o el equipo es muy lento, puede que perdamos lesiones y obviamente no hagamos diagnóstico. En resonancia es mucho más fácil, porque en resonancia, si bien el examen es más tardío, al tener mayor sensibilidad para la discriminación de las señales, permite por más tiempo valorar las lesiones. Indudablemente cae. Acá ya prácticamente es imperceptible después de varios minutos, pero una lesión que no era muy evidente en la secuencia sin contraste, fácilmente en la con contraste arterial y que va cayendo hasta hacerse imperceptible. A veces no son tumores los que nos preocupan, sino hay lesiones chiquititas que no sabemos, se le hace una ecografía y uno no sabe si eso es un quiste o eso es una lesión focal. Entonces hay que aclarar la cosa y se puede aclarar o con tomografía o mejor con resonancia, nuevamente por la mejor capacidad que tiene para resolución de contrastes. Y aquí claramente se puede ver estas pequeñas lesiones hiperintensas que corresponden a quistes. Todos estos otros son indudablemente vasitos, porque también los vasos tienen líquido y dan la misma señal. Pero obviamente un vaso de este tamaño en la periferia no existe. El páncreas, ya les había mencionado que el páncreas es un órgano difícil de ver por ecografía, pero por tomografía y resonancia es mucho más fácil. Tiene menos limitaciones los estudios de páncreas por tomo y por reso, porque el aire que se interpone del colon transverso a este nivel para la ecografía es un perjuicio. En cambio, para estas otras modalidades no afecta y aquí se ve muy lindo. Cabeza, cuerpo y cola de páncreas, y aquí estamos viendo el páncreas enterito, entonces sin lesiones. Este es un paciente con un páncreas normal. Cuando el paciente hace pancreatitis agudas a repetición, llega un momento en que la complicación de la pancreatitis aguda son las pancreatitis crónicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El páncreas disminuye de tamaño, francamente. El conducto pancreático, que normalmente es imperceptible, no alcanzamos a verlo. Se dilata, se hace tortuoso. Aquí está dilatado, tortuoso. En un paciente con pancreatitis crónica. Esta es una resonancia magnética y esta es una tomografía computada del mismo paciente. Ustedes ven que la información de ambas modalidades es similar. Cuando escogemos una u otra, primero con la experiencia del trabajo que tenga el operador o el médico tratante. Si queremos ahorrarle al paciente radiación, por supuesto escogemos resonancia magnética y no tomografía computada, que usa rayos X para la generación de imagen. Cuando estamos frente a un paciente con cáncer de páncreas en cualquier localización, las mejores modalidades diagnósticas son o la tomografía, que es esta, o la resonancia, que es esta. Esto es nuevamente el mismo paciente mostrando una tremenda masa, y la forma de mostrar la masa prácticamente es la misma para las dos
modalidades. Probablemente la resonancia nos va a mostrar con mejor forma hasta dónde está comprometido el parénquima del cuerpo pancreático, ¿ya? Pero necesitamos caracterización histológica para definir esto. Antes, cuando no había ecografía endoscópica, ¿qué hacíamos? Este es un estómago distendido con aire, agarramos una aguja y transgástrico pinchábamos para obtener material de acá. Actualmente ya no hacemos esto y viene el gastroenterólogo con su ecoendoscopía y puede obtener por vía transgástrica una muestra dirigida de esa lesión. Hay lesiones enormes en páncreas que pueden ser evidenciados por estos métodos y hay lesiones también de menor tamaño, tomografía, resonancia, la misma, ustedes ven una pequeña formación quística, otro pequeño quistecito y que resultó ser un tumor mucinoso papilar intraductal, que es un cáncer de bajo grado, pero es cáncer y hay que tratarlo. Y aquí viene la reina de la resonancia magnética en vía biliar, que es la colangiografía por resonancia magnética. Esta es una técnica que no utiliza contraste. Es una técnica especial del equipo que con consecuencias especiales uno resalta el líquido estático que está en la vía biliar y en la vesícula y también un poco en el intestino y puede ver esas estructuras borrando todo lo demás. Y aquí vemos muy lindo cómo está la vía biliar, intra- y extrahepática y el conducto pancreático normales, desembocando en la segunda porción del duodeno. Y la vesícula biliar con su contenido líquido claramente evidenciada ahí. Si ustedes ven esto, la imagen es muy similar a la colangiografía endoscópica retrógrada, si es que la han visto, a diferencia de que este es un procedimiento no invasivo, es un procedimiento que no requiere instrumentalización, no requiere papilotomía endoscópica para cateterizar el conducto y no tiene las complicaciones inherentes al procedimiento. Aquí estamos mostrando una colangiografía, pero en este caso ya con un canastillo para retirar un cálculo que está acá. Así se hace la colangiografía endoscópica retrógrada. Entran con un endoscopio que tiene visión lateral, cateterizan el colédoco y le ponen contraste. La ecografía tiene capacidad de ver coledocolitiasis, tiene, pero muy baja, o sea, no tiene una gran sensibilidad. Aquí estamos viendo un pequeño cálculo, es una ecografía muy antigua, pero sí se ve un pequeño calculito. Esta es la porta, el colédoco dilatado y el calculito ahí. Pero esta técnica es la mejor para ver coledocolitiasis y aquí se ve la vesícula, la vía biliar dilatada y todos estos defectos negativos que se ven acá corresponden a cálculos en el lumen coledociano. Obviamente la dilatación de la vía biliar no solamente es secundaria a cálculos. En este caso hay una gran dilatación de la vía, es una imagen 3D de la vía biliar intrahepática francamente dilatada por la presencia de una masa, un tumor de Klatskin, que es de la confluencia de ambos hepáticos a ese nivel y que los está tapando. Obviamente es un cáncer muy agresivo. Aquí vemos varias imágenes de colangio, resonancia con dilatación de vía biliar por estenosis distal o por una masa tumoral, como lo hemos visto, con compromiso de la confluencia de los hepáticos. Y así entonces la resonancia magnética, en este pequeño tiempo he tratado de ilustrarles cómo este método de estudio nos puede permitir valorar las distintas estructuras intraabdominales. He obviado y no he hablado mucho sobre los riñones porque ese es un tema que lo ha visto, creo, la doctora Vía, entonces van a estar repitiendo las cosas. Pero, por supuesto que es extraordinaria técnica para valorar
riñones. Acá está una suprarrenal, por ejemplo, linda, muy bonita vista en esa situación. Aquí está otra. ¿Ya? Se puede ver hígado, vasos, sus características, músculos psoas bien definidos. El retroperitoneo es un área de evaluación exquisita, tanto por tomografía como por resonancia. Y acá estamos viendo la vena cava, la aorta, y podemos valorar la presencia o no de adenopatías retroperitoneales. Podemos ver también, acá con imágenes ya, digamos, elaboradas, el origen de las arterias, en este caso de las renales, en axial, y acá en una reconstrucción coronal, en la cual vemos los riñones con el origen de las arterias. Podemos determinar su calibre, cuántas arterias hay, etcétera, etcétera. Valoramos la aorta, si está estenótica o no, si hay placas de ateroma, su trayecto tortuoso, si hay dilataciones aneurismáticas. Y si queremos ser más exquisitos, cuando hacemos la resonancia y esperamos un rato, podemos obtener imágenes de esta calidad de 3D para ver sistemas colectores. Ahora, si es que queremos ver litiasis, urolitiasis, ya sea renal, en trayectos ureterales o en vejiga, indudablemente no es la resonancia magnética la mejor técnica para descartar urolitiasis. La mejor técnica para ver actualmente urolitiasis es la UroTac, que es una tomografía computada de abdomen y pelvis sin contraste, que se hace en 30 segundos y el resultado es prácticamente inmediato para descartar o no la presencia de cálculos en la vía urinaria. Les había hablado de las suprarrenales. Las suprarrenales no podemos ver lesiones benignas, en este caso un quiste. Esta es una secuencia T1. En la secuencia T1 el líquido se ve gris y en la secuencia T2 se ve blanco. Entonces, eso nos permite decir, este es un quiste. Y vemos sus características, entonces no tiene mayor significación patológica. Me voy a meter un poquito en riñón. Podemos valorar, este es un riñón normal y ustedes ven claramente acá una lesión de otra señal que se pinta con el contraste, se le ha puesto contraste y está cambiando de color. ¿Por qué? Porque le está llegando sangre por el contraste que se le ha administrado y eso estamos determinando un tumor renal. Entonces vamos a ver en un tumor, ya en cualquier órgano, si está confinado al órgano, si está saliéndose del órgano, si está yéndose, aquí esta es la vena renal y la vena cava. Los tumores renales invaden habitualmente la vena renal y posteriormente la cava, entonces uno tiene que evaluar la permeabilidad de esos vasos. Y como ven, esta técnica nos da esa información importante. En las estructuras vasculares, les había mencionado que en la aorta podíamos ver dilataciones, estenosis, y en la vena cava podemos descartar trombosis. Esta era una trombosis secundaria a este tumor renal. Yo les había mencionado que los riñones eran ávidos de hacer metástasis por vía venosa, y aquí estamos mostrando un gran tumor renal que está acompañado de este trombo tumoral en el lumen de la cava inferior. La ecografía es muy sensible para ver hidronefrosis. Obviamente no vamos a pedir una resonancia para ver hidronefrosis, pero este paciente había venido por lumbalgia y incidentalmente vimos la dilatación de los sistemas colectores y del uréter. Obviamente no era lumbalgia lo que tenía, sino un dolor cólico ureteral de la que el paciente había estado cursando
y fue erróneamente clínicamente catalogado como una lumbalgia. Aquí se está viendo sistemas colectores normales y ureterios normales. Este es un efecto mielográfico. Este es el líquido cefalorraquídeo en el canal espinal, que también tiene líquido y por eso se representa así de bonito. Entonces, cuando hacemos columna, vemos eso. Y ahí está claramente evidenciado ese aspecto. ¿Qué más? Aquí es lo mismo. En suprarrenales les había mostrado quistes, pero también puede haber tumores. Y cuando hay tumores en T1, ya no es negrito, y este es un T1 en fase que se llama, y este es fuera de fase para detectar grasa en el lumen de las lesiones, y y la presencia de grasa nos es sinónimo de benignidad en las lesiones suprarrenales, y esa característica no la tiene la tomografía, pero sí la resonancia magnética. Nuevamente, la presencia de tejido adiposo en una masa tumoral suprarrenal nos orienta hacia su benignidad. En cambio, un tumor malo, este resultó ser una metástasis de un cáncer pulmonar, no hay grasa, ¿ya? Es una lesión claramente metastásica de un cáncer pulmonar. La próstata se puede evaluar con ecografía, pero la ecografía es poco sensible para ver lesiones focales de la próstata y actualmente la resonancia multiparamétrica nos permite ver las características del parénquima prostático de mejor forma para ver su extensión, si hay compromiso de vesículas seminales o no, etcétera, etcétera. Y es la técnica que cuando hay cáncer de próstata comprobado o sospechado hay que realizarla. Y en excavación pélvica, la otra área que también es donde es utilidad estos exámenes son la vejiga, en este caso un tumor vesical visto por tomografía y por resonancias del mismo paciente, y ustedes ven que las características de la información que nos dan sobre la lesión tumoral son la misma. Sin embargo, la resonancia nos permite ver un poco más sobre el compromiso que hay sobre el tejido graso vecino por esa su capacidad de mayor discriminación de las lesiones. Muy bien, muchachos. Espero que con eso haya aportado un poco más y hayamos cerrado un poco más la información. Esta es la última clase. El próximo 16 ya tienen el tercer parcial y posteriormente el final. Como les había mencionado anteriormente, el examen tercer parcial va a estar hasta antes de 2 clases y estas últimas 2 clases las preguntas para el final van a ir incrementándose de estas últimas 2 clases. Y bueno, espero que les sirva lo que hayamos pasado este año y nos vemos en los exámenes.